una pequeña acción va a impactar para bien o para mal en la vida de alguien más y por siempre. O sea, ¿cualquier persona pudiera ser profesor? Pues no. Es decir, si vas a contratar a alguien, mejor contrata a este profesor, porque este otro es más probable que se vaya antes. Y cuando regresé con tierra hasta en las pestañas y llegué con mi mamá y le dije, sí quiero ser profe. O sea, es en ese momento donde te das cuenta. Quiero una plaza definitiva, aunque sea la última escuela del estado, pero quiero una plaza, ¿no? Y me lo cumplió Deseo Dios. cumplido. Me dijo, ahí te va la última plaza del estado. Y llego y me doy cuenta que es una escuela unitaria. Hola familia IDEA, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 3 de IDEA el podcast. Este espacio que ustedes ya saben lo utilizamos para dialogar e informarnos sobre temas muy importantes que tienen que ver sobre la educación y la crianza de los hijos, nutriendo todo este espacio con la información que nos puedan proporcionar los invitados con base en su preparación y en su experiencia. Recuerden suscribirse al canal de YouTube para que te llegue una notificación cada vez que nosotros subamos un capítulo nuevo. También nos puedes contactar por Facebook, Instagram o nos puedes mandar un mensajito directamente a WhatsApp con el número que aparece en pantalla o con el código QR. Recuerda que nosotros de manera personal te vamos a responder. Y lo más importante, esta parte es muy importante, escuchemos todos. Ahora sí que nosotros estamos abriendo este espacio para dialogar e informarnos, pero es muy bonito y ahora sí que sería muy enriquecedor que toda persona que esté viendo este capítulo nos pueda compartir sus consejos, sus recomendaciones, sus anécdotas o cualquier situación que le haya sido funcional en el hogar. Recuerden que todo esto es para mejorar nuestras prácticas de educación y crianza. Así que si tú tienes información, tienes algún consejo, coméntalo. Seguramente si alguien lee tu comentario va a ser muy enriquecedor para esa persona y para toda nuestra comunidad. ¿Sale? El día de hoy, el profe Ignacio, don Nacho, como nos pidió que le dijéramos, nos envía un audio con una propuesta de tema muy interesante que, si bien estamos hablando de temas que están relacionados con la crianza y la educación de los hijos, no podemos dejar de hablar de los profesores. Ahora sí, los profesores están inmersos en la vida de todas las personas desde edades muy tempranas, ahora sí que hasta la edad en la que las personas dejan de estudiar, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que hablar de este tema. Profe Nacho, muchas gracias por enviarnos el audio. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Adelante. ¿Sale? Lo escuchamos. Hola jóvenes, es muy grato para mí saludarlos y a la vez felicitarlos por la buena idea que están llevando a cabo y que definitivamente pues va a ayudar a muchas familias en nuestro país. Este mensaje que les envío es para pedirles que hablen sobre un tema que a la vez considero importante. Yo me jubilé como director de primaria y también como profesor de secundaria. Y hasta el momento pienso que pues esta profesión que elegí ha sido una de las más bondadosas. Asimismo, pues percibo que las nuevas generaciones pues ya no quieren ser profesores, lamentablemente. Y sí me gustaría, por lo tanto, que hablaran sobre cómo están preparando las nuevas generaciones de profesores y las bondades que esta profesión ofrece. Tal vez alguien que quiera ser profe los va a escuchar a ustedes y se va a animar a estudiar esta bella profesión. Los saludo desde Tepic, Nayarit, y nuevamente felicidades por la labor que están haciendo. Muy bien. Profe Nacho, muchísimas gracias por su audio. Qué lindo es Tepic y todo Nayarit. Bueno, esta es otra canción, ¿no? Este es otro rollo. Ok, don Nacho, muchas gracias por ese audio. En serio, valoramos mucho todas estas sugerencias, todos los comentarios que ustedes nos envían. Y ahora sí que ya está puesto sobre la mesa todas estas situaciones que van a ser inherentes a la profesión docente, ahora sí que desde la formación inicial, ¿no? Profe, con base en el audio que escuchamos y con base en la información que hemos estado indagando, ¿sobre qué temas consideras que debemos hablar en este capítulo? Bueno, a mí me parece muy importante que hablemos, como decía don Nacho, pues desde el interés. Muchas veces vemos al docente solo cuando ya entra a la normal, entonces la fase de aspirante es sumamente importante. Yo creo que podemos iniciar desde ahí, cómo llegan a la normal, quiénes llegan a la normal, pues las diferentes opciones que tenemos para la formación inicial docente y pues lo que vivimos, ¿no? En esa formación, los cambios tal vez de política educativa que tienen un impacto en la
formación de profesores. Perfecto. Y si bien sabemos, en la educación es muy difícil generalizar porque principalmente en nuestro país, México es grandísimo y súper diverso, ¿no? Entonces, incluso dos escuelas que se encuentran en el mismo municipio son súper diferentes. Claro. Sabemos que no podemos generalizar, sin embargo, por cuestiones ahora sí que de tiempo y de formato vamos a tener que caer en ocasiones en ciertas generalidades, pero vamos a tratar de pasar ahora sí que de lo particular a lo general, ¿no? Vamos a partir de información que usted nos pueda brindar de la institución en la que estás laborando y... ¿Te fijas que estoy hablándote de usted y de tú al mismo tiempo? Es que es difícil porque ella fue mi maestra, entonces se me hace difícil decirle de tú, pero lo vamos a intentar. Es un reto que vamos a tomar el día de hoy. Excelente, muy bien. Entonces, probablemente vamos a generalizar un poco, pero volvemos a lo mismo. Si tú tienes algún comentario sobre tu contexto, incluso si eres un profesor en formación o si ya estás en la práctica en el servicio, escríbenos, danos tu comentario a ver de qué manera podemos compartir las experiencias, ¿vale? Entonces, pues, no esperemos más, vamos a hablar ahora sí que de todas esas acciones desde el antes de estar en formación hasta ahora que ya estamos en el servicio. Vamos a ver de qué manera estamos construyendo al profe del futuro. Así que tú que estás en casita, relájate, ponte cómodo, tómate un cafecito y prepárate para aprender muchísimo en el capítulo del día de hoy. Así que no esperemos más, comenzamos con el capítulo. Y del podcast, la voz que te acompaña, hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar, desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia IDEA, el día de hoy tenemos el gusto de contar con un invitadazo súper genial, la profesora Jihan García Poyato Falcón. Ya sé que dijo que lo hiciéramos medio fluido, pero no le vamos a hacer caso, vamos a mencionar todo. Cuando yo estaba en la normal, ella fue mi profesora, también me ayudó con el proceso ahora sí que de titulación, con la tesis, que en ese entonces era el documento recepcional y fue mi sinodal, ¿no? Entonces hay mucho cariño de por medio y estoy muy contento, maestra, de que estés aquí con nosotros, muy agradecido también. Y les vamos a contar más o menos cuál es tu preparación profesional para que vean que tienes ahora sí que todos los elementos necesarios para hablarnos del tema que nos vas a hablar, ¿no? Bueno, la profesora actualmente es profesora investigadora de enseñanza superior de tiempo completo en la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Luna, en la Escuela de Ensenada, Baja California. Tiene 2 licenciaturas, una en educación primaria y una en sociología. Es maestra y doctora en ciencias educativas. También hizo 2 estancias académicas, una en York University en Toronto y otra en California State University en Long Beach, California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Su línea de investigación es la formación docente y recientemente te has enfocado en las trayectorias estudiantiles con un proyecto acerca de las motivaciones para ser profesor, ¿sale? Y sabemos que si tuviera que mencionar todos estos elementos de preparación profesional, tardaríamos 3 horas, pero mi libreta nada más tiene 100 hojas, entonces, y luego la producción es medio coda, y no nos quiere comprar más elementos. Pero yo creo que esto más o menos resume la semblanza general. No sé si hay algún elemento que se me haya pasado. No. Así que, profe, te doy la más cordial bienvenida a esta tu casa y ahora sí que a este tu espacio también. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario. Muy bien, muchas gracias. Como te decía hace rato, muy orgullosa de ti. Gracias por estar acá, por invitarme y pues espero cumplir con la expectativa. Seguramente sí, así va a ser. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que vamos a iniciar. Vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos preparado, ¿no? Directamente sobre la formación inicial docente. ¿De qué manera las instituciones formadoras de docentes están preparando a estos profesores que en un futuro se van a tener que enfrentar a los retos de la sociedad? ¿Cómo los estamos formando? Sí, bueno, específicamente en las escuelas normales, que es en la experiencia pues, más directa que yo he tenido, nosotros trabajamos bajo un plan de estudios que es a nivel nacional. La Autoridad Educativa Federal, que es la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación, esto es en Baja California, pues depende de la Secretaría de Educación Pública, y a nivel federal tenemos un plan de estudios. En ese plan de estudios pues está en constante actualización.
De hecho, en este momento estamos con el Plan de Estudios 2022, Ok. que fue diseñado a partir de los cambios de la nueva escuela mexicana. Aun cuando, en mi opinión, no se debe preparar a los profesores para un plan de estudios, porque debemos de ser profesores siempre, independientemente de la reforma educativa que te toque, pero sí es necesario pues actualizarnos, ¿no? Porque simplemente los términos que se utilizan en cada plan de estudios son distintos. Entonces, lo que hacemos para mantenernos actualizados es el plan de estudios y además cada semestre como profesor pues tienes que revisar las publicaciones más recientes, si hay bibliografía, y algo fundamental en el caso de las escuelas normales es pues las prácticas, ¿no? Los muchachos van de manera progresiva, se insertan en escuelas primarias o preescolares, o dependiendo pues del nivel educativo para que estén siendo formados, se insertan en las escuelas de educación básica para poder conocer la realidad del trabajo, las prácticas, en contexto real. Entonces van progresivamente. A mí me parece que esos dos elementos, la actualización, perdón, de las referencias y de los temas, junto con la práctica, pues son dos elementos que no debemos de perder de vista para poder pues lograr en la medida de lo posible llevar como que Claro. este ritmo de las nuevas generaciones, ¿no? No, hombre, y las prácticas son elemento muy importante porque, por ejemplo, a mí se me viene a la mente cuando yo entré a la normal, yo hice examen en la Universidad Autónoma del Estado de aquí de Baja California y en la normal. Cuando dan los resultados, tomo la decisión de meterme a la normal, pero no muy seguro, ¿eh? Así como dije yo, bueno, será una buena decisión haberme metido, haber hecho el examen, porque sí me encantaba todo esto, pero no había una certeza total, ¿sabes? Entré a la normal, tuvimos el primer acercamiento a las clases, con la escuela y demás, pero fue meses después cuando con el profe Reinaldo nos fuimos a las primeras prácticas, que no fueron prácticas, fueron como de contexto, ¿no? Exacto, fue observación y contexto. Y nos fuimos al Valle de Guadalupe, a una escuela en el Valle de Guadalupe, y empezamos a tener el contacto con la escuela, con los profes, con los niños. Te lo juro, fue después de ese día que veníamos en el camioncito desde el Valle de Guadalupe, donde nació una motivación súper grande y dije yo, esto es lo mío. Claro. Me encanta, porque yo creo que si no hubiéramos ido a la práctica, quién sabe, a lo mejor hasta uno se sale porque no comprueba si es lo que te gusta o no. De hecho, ahora ya no se llama observación y contexto como te tocó a ti, porque pues es otro plan de estudios, pero básicamente es la misma idea, es acercarlos sin dar clases, porque pues en ese momento yo estoy dando clases en segundo semestre y les digo a mis estudiantes, ustedes saben nada, o sea, no saben nada de cómo ser profesor, apenas estamos empezando, no podemos querer aprender, correr antes de caminar, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco. En primer semestre los muchachos van de hecho empiezan observando en otros contextos también, pero es como para afinar la mirada y conocer diferentes tipos de escuela es fundamental. Fíjate que esa experiencia que te pasó a ti me pasó a mí hace 25 años que yo entré a la normal. Lo mismo, a mí me tocó en Ojos Negros y cuando regresé con tierra hasta en las pestañas y llegué con mi mamá y le dije, sí quiero ser profe. O sea, es en ese momento donde te das cuenta. Y otros se dan cuenta de lo contrario. Claro. Entonces, es definitivo el acercamiento a la realidad, porque es donde ves a lo que te vas a enfrentar y ahí se tiene que valorar si es lo que quieres hacer por tu vida en los próximos 30, 35, 40 años. Entonces, a mí me parece fundamental. Entonces, es progresivo. Observan el contexto diferentes sin dar clases. De hecho, ahora ni siquiera entran al aula, sino es afuerita, ¿no? En el patio, en los recesos, en la entrada, en la salida, ver las dinámicas. En este plan de estudios actual es fundamental que los muchachos puedan identificar la escuela como un centro de congregación social. O sea, es la dinámica que se da, el poder que tiene la escuela no solo para cambiar la vida de los niños, sino para cambiar la vida de la comunidad, para cambiar la vida de esos niños junto con sus familias. Entonces, esta labor social es fundamental que los estudiantes podamos conocer desde estos semestres, ¿no? En tercer semestre ya van y dan una clase y luego en el primer periodo de prácticas y en el segundo periodo dan ya varios días seguidos. Y a partir de cuarto semestre se va a practicar 2 veces en el semestre, 2 semanas, o sea, 10 días de clase en cada periodo.
hasta llegar a octavo, donde practican pues por 16 semanas consecutivas. Ahí ya es la práctica en condiciones reales de trabajo, ¿no? Sí. Y eso, ahorita lo que estás comentando de lo de la práctica, que sirve para las dos partes, ¿no? Tanto para el que toma la decisión de quedarse, como para el que toma la decisión de irse, ¿no? También se me vino a la mente otra compañera que precisamente después de las primeras prácticas dijo ella, esto no es lo mío. Y se cambió de carrera, estudió psicología y ahorita es la persona más feliz del mundo ejerciendo su profesión. Entonces, sirve como para los dos, ¿no? Totalmente. Y como dices, ¿no? Se está preparando a los profesores para enfrentarse a los retos, ¿no? Pero ahora hablemos de esos retos, hablemos de la sociedad actual, hablemos de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son las características de esta población que van a atender estos profesores que ahorita se están formando? Claro, pues mira, de manera directa, yo pues ya hace casi 15 años no trabajo en educación básica, sin embargo, pues a través de mis estudiantes de la normal y que tratamos de mantenernos actualizados, pues también se hace investigación de ver eso, ¿no? ¿Cuáles son los retos? A mí me parece que una situación fundamental es ver esto de los cambios sociales, ¿no? Los tipos de familia que tenemos ahora, todos los temas de inclusión, no nada más por discapacidades o trastornos, altas capacidades, sino por toda la diversidad en la que vivimos y que como profesores debemos de estar preparados para enfrentar esto. O sea, es complejo porque no fuimos criados tal vez en estos mismos escenarios sociales, pero estamos ahora insertos en una nueva realidad que tenemos que valorar. A mí comentaba hace unos días en clase, o sea, es ver cómo puedes apreciar esa diversidad, qué riqueza encuentras desde que en tu salón haya niños de muchos estados de la República, que tengan costumbres distintas, que hablen idiomas distintos. Pues estamos en Ensenada, es una ciudad de frontera. A mí me tocó en su momento recibir niños que no hablaban español, que hablaban coreano, que hablaban inglés, y pues a ver cómo le haces para poder dar clases. Entonces, estos son retos que a mí me parece son contemporáneos, ¿no? Pero todos los profesores en las diferentes etapas de la historia han tenido retos. Entonces, pues eso a mí me deja pensar que vamos a ser capaces de salir adelante. Un reto que en lo personal me parece complejo y que estamos enfrentando es el uso de las tecnologías también, particularmente el uso de la inteligencia artificial. Creo que es algo a lo que nos tenemos que preparar. Como, pues, básicamente ahora cualquiera puede aprender lo que quiera teniendo una computadora. Entonces, la figura del profesor, ¿dónde queda? ¿Vamos a ser necesarios o no vamos a ser necesarios? O sea, me parece que hay, pues, muchísimo hacia lo que tenemos que prepararnos como profesores y como sociedad en general. Sí. La otra vez estaba escuchando el episodio de un podcast también de educación que me gusta mucho y mencionaba precisamente a la inteligencia artificial y decía, hay algo que la inteligencia artificial no te está brindando, es la experiencia y ahora sí que los acercamientos que tú estás teniendo con las otras personas. Si bien te da la información en cuestión de segundos, ahora sí que toda esa riqueza que uno obtiene con base en las experiencias, no te lo da la inteligencia artificial. Y esta validación humana, hemos estado ya en cursos sobre esto, o sea, sí te da la información, pero el que va a decir si te sirve, si no te sirve, si es adecuado a tu contexto, a las características de tus niños, pues va a ser el ser humano, ¿no? El que estamos frente a eso. Entonces, en particular, en esos temas es en lo que estamos tratando de formar a nuestros estudiantes. Ahorita que mencionaste la parte de todos estos retos de la sociedad actual, que dices que son los retos porque no estamos preparados para ello o porque crecimos en situaciones distintas, también creo que es difícil porque no existen formas de estandarizarlo. Claro. Esa parte, o sea, no estamos hablando como de factores como cuantitativos en el hecho de decir, si es de aquí a aquí le haces de esa manera y si es de acá a acá le haces de otra manera, ¿no? Ahí ya entra totalmente el juicio del profesor, ¿no? Entonces, en esa partecita tenemos que, ahora sí que hacer un llamado a todas las personas que nos dedicamos a esta profesión y hacer lo más empáticos posibles, ¿no? Respetuosos, empáticos, para poder atender todas esas situaciones que si bien no son problemáticas, sí representan un reto, ahora sí que dentro del aula y dentro de la escuela, ¿no? Y yo creo que precisamente en eso está la riqueza de la docencia. O sea, que somos personas trabajando con otras personas. Entonces, por más que tal vez se escuche como muy romántico, pero creo que es eso lo que te debe motivar para ser un docente. O sea, como una pequeña acción
va a impactar para bien o para mal en la vida de alguien más y por siempre. O sea, yo creo que todos tenemos un recuerdo de un excelente profesor en alguna etapa de tu educación básica o demás, pero también de un mal profesor. Entonces, yo lo platico mucho con mis estudiantes, como debes de tratar de estar consciente del impacto que tus acciones tienen en la vida de los demás. Entonces, no es por nada, pero es la mejor profesión del mundo, porque en otras, pues, no tienes eso. O sea, tal vez sí, tu trabajo es muy estandarizado y no te llevas preocupaciones a tu casa de ese tipo, lo que sea, pero aquí una cosita chiquitita para ti puede ser lo mejor de la vida de un niño. Entonces, creo que eso debemos de ser muy conscientes también. Sí. Y rescatando, por ejemplo, del capítulo número 2, tuvimos a una psicóloga invitada y el tema era cómo crear un hogar libre de violencia. Y mencionábamos en ese capítulo que muchas veces para ciertos estudiantes la escuela es su lugar seguro. Totalmente. Entonces, imagínate la imagen del profesor para ese niño que la escuela es su lugar seguro. Oye, pues ahora sí que el profesor tiene una gran responsabilidad porque pues representa algo maravilloso para el niño. Claro. Entonces, y ahora sí que para el banco de recuerdos futuro, ¿cómo quiere ser recordado, no? Sí. Muy bien, entonces, pero nada más como a manera, ahora sí que como para culminar, como para resumir esta preguntita, ¿de qué manera pudiéramos ahora sí que describir a los estudiantes actuales? Sí, pues me parece, como decías antes, que sin la intención de generalizar, porque pues tenemos de todo, pero creo que en muchas ocasiones lo mismo, la vida tan rápida en la que estamos viviendo, pues muchas veces nuestros niños ahora están acostumbrados a la recompensa inmediata, al no esperar o al no tolerar la frustración. Y no quiero esperar, si yo quiero algo, lo quiero en este momento. Entonces, eso también como profe, pues a veces te afecta que los estudiantes no pueden concentrarse en una actividad por mucho tiempo y se convierte como en tu responsabilidad de profesor, pues tener muchas actividades en lugar de voltear la mirada y ver qué capacidades estamos desarrollando en nuestros niños, ¿no? Esa parte también, pues esta relación con la tecnología, ahora como dicen todas las abuelitas, no, los niños nacen con el chip, pero ¿cómo están usando ese chip? O sea, ¿en pro de su aprendizaje, en pro de su desarrollo o solo como un productor de placer inmediato, ¿no? Que creo que va muy relacionado con estas nuevas actitudes en los niños y ya no tan niños, porque mis estudiantes son de 18 para arriba y también se nota a veces este tipo de conductas. Sí, completamente. Y ahorita, por ejemplo, retomando esa parte, ahora sí que un mensajito para todas las personas que nos miran, papás y mamás del mundo, hay que estar muy al pendiente, por favor, de los dispositivos electrónicos que tienen las y los niños. Hay que estar al pendiente del uso que le dan y sobre todo del acceso al contenido que están teniendo, ¿no? Hay que estar en constante verificación a qué situaciones se están enfrentando los niños y a qué información están teniendo acceso, ¿no? Y generalmente muchas personas me ha tocado ver que les dan un teléfono y es como de métete a YouTube y ponte a ver videos, ¿no? Sin tener ahora sí que control de lo que están haciendo. Hay que buscar y hay que orientar a los niños también a que les den buen uso a los dispositivos. Exacto. Recordemos, no nada más es prohibir, sino no hay que utilizarlo de esta manera, pero sí hay que utilizarlo de esta manera. Hay que decir de qué manera lo queremos utilizar, ¿no? Y aprovechando el espacio, si le quieres dar buen uso a ese dispositivo, puedes inscribir a tu hijo en Academia IDEA, donde podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo. Y lo mejor de todo es que es sin salir de casa y puedes estar tú supervisándolo. Así que dale buen uso a los dispositivos. Muy bien, ya estuvimos hablando un poquito acerca de las instituciones formadoras de docentes, ya estuvimos hablando un poquito de las características actuales de los niños, niñas y jóvenes. Ahora hablemos sobre los aspirantes a ser profesores. ¿Cualquier persona puede ser profesor? Básicamente sí. Antes, para ser profesor de primaria y de preescolar, la formación era exclusivamente en las escuelas normales, por ley. Sin embargo, a partir de 2013, esto se abrió y ahora un profesor de primaria o preescolar puede ser formado en alguna otra institución universitaria. De hecho, México es de los últimos países en el mundo donde todavía existimos las escuelas normales. En Latinoamérica me parece que únicamente en Colombia, y nosotros somos los que todavía persiste como tal el modelo de escuela normal.
Esto creo que es importante explicarlo porque en muchos países pues las universidades han jalado la formación de profesores porque pues es una manera de economizar recursos. ¿Para qué vas a tener otra escuela, ¿no? Para formar profesores? Sin embargo, investigadores del área de la educación, en particular Invernon, que es un autor español muy reconocido en la formación docente, él especifica que la formación de profesores debe ser en una institución exclusiva para ello y que tenga periodos de inmersión en la práctica, como es la escuela normal. En las universidades no se tienen estos periodos progresivos de práctica. Sí tienen pues un servicio social, periodos de práctica, pero tienen otras características, tienen las características universitarias. Entonces, me parece que esto es importante hacer la distinción porque, en mi opinión, sí se nota en los egresados, ¿no? Esta formación diferente. Entonces, particularmente en la escuela normal, que es donde yo laboro, pues los requisitos que se tienen que cumplir es que, insisto, que haya estudiado el bachillerato y que cumpla con un proceso de selección, ¿no? Se hace un examen de conocimientos porque tenemos una matrícula reducida. El Estado, en el caso de las escuelas normales, pues regula, tanto en escuelas normales públicas como privadas, regula la matrícula, porque pues serán los egresados empleados futuros del Estado. Entonces, pues dice cuántos profesores de primaria, cuántos profesores de secundaria, cuántos se necesitan. Entonces, de hecho, el proceso de selección en Baja California no lo maneja cada escuela normal, lo maneja la Dirección de Educación desde Mexicali, y ellos son los que dicen, vas a abrir tantos grupos, vas a tener tantos estudiantes. En nuestro caso, se tienen 2 grupos, uno de primaria y uno de preescolar, con 30 espacios, que cada año no es una carrera semestral, sino que se abre por ciclo escolar. Y bueno, cualquiera que tenga los requisitos puede participar en el proceso de selección y pues se aceptarían a los 30 con el puntaje más alto a partir de ese examen de conocimientos. Claro. Se me vino una pregunta a la mente. Me parecen súper poquitos las personas que están entrando, que están ahora sí que estudiando para ser profesores. En algún futuro, yo sé que no podemos ver el futuro, ¿verdad? No somos psíquicos, pero iremos a ser suficientes para ocupar todos los espacios porque la sociedad sigue creciendo, pero ¿y si entran menos profesores a la escuela? Mira, de hecho, en el caso de Baja California, generalmente las normales de todos los municipios producimos profesores para Tijuana. O sea, sí es suficiente. O sea, y pues se supone que la autoridad educativa hace estudios prospectivos, ¿no? Y ven que también la tendencia es que cada vez haya menos niños. Entonces, de hecho, hay escuelas que se han ido cerrando por la cantidad de estudiantes. Entonces, ya no hay los 2 turnos en muchas escuelas, se cambian. Hay otras escuelas donde está sobresaturado, ¿no? Pero hay zonas en las ciudades que ya no tienen tantos niños. Entonces, hasta ahorita, pues esa es la indicación. O sea, que yo creo que como estos estudios se hacen cada año, pues igual se va a poder ir regulando. Es el control del Estado, pues para regular la matrícula, porque, insisto, los egresados de las normales, aun cuando no egresan con derecho a plaza ni nada de eso, como era antes en otras normales, no estoy bromeando, en nuestra escuela nunca ha sido así, pero en otras escuelas federales sí tenían derecho a plaza los estudiantes al egresar. Pero igual desde la reforma del 2013 eso se terminó en todas las escuelas, pero al formarlos como profesores, pues el Estado tiene un cierto compromiso para brindar empleos, ¿no? Entonces, por eso es que se regula la matrícula. Profe, aprovechando que mencionaste la parte de las plazas, ¿les pudieras comentar a las personas que nos están viendo si hay alguna persona que está estudiando en la normal o en alguna otra institución formadora de docente o que pretende ingresar a alguna de estas instituciones? Por ejemplo, ¿de qué manera se asignan las plazas actualmente? Ahora sí que de lo que tenemos conocimiento de nuestro estado, por ejemplo. Claro, bueno, aquí en el estado, me parece que en todo el país se maneja un departamento de la Secretaría de Educación que es SUSICAM, y son los que ellos regulan el proceso de ingreso a través de un proceso igual de selección, donde, más bien de ingreso y de promoción a la docencia, donde se dan, me parece que tienen diferentes puntajes, ¿no? Hacen un examen de conocimientos también, pero igual
Ahora, algo que nos piden mucho a nosotros son cursos, porque tienen que demostrar la formación continua que tengan los profesores, y esta misma departamento gubernamental de la UCICAM dice cuáles son los cursos válidos, no puede ser cualquier curso, ¿no? Entonces, las escuelas que ofrecemos cursos nos tenemos que registrar en ese catálogo para que entonces los cursos tengan una validez ante ellos. Entonces me parece que la antigüedad también tiene un puntaje para promoción. Y a mí me tocó escuchar también que hacían cursos y que no tenían validez, ¿no? Justamente Sí. ahorita de lo que estás mencionando. Sí, Muy bien, sí. hay que tener cuidado en eso y hay que revisar. Sí. Perfecto. Ok, entonces, en esta partecita de que si cualquier persona puede ser profesor, ya hablamos ahora sí como que de la parte administrativa, ¿no? Y de la parte actitudinal, emocional. ¿Cualquier persona pudiera ser profesor? Pues no. Por esto mismo que comentábamos hace rato, ¿no? Del impacto que tiene la profesión. Lamentablemente, en mi opinión, en los procesos de selección para las escuelas normales no se incluye una parte que valore eso. O sea, no hay un examen o una entrevista, que en mi opinión sería lo ideal, poder tener una entrevista con el aspirante y que entonces ahí pues los profesores de la normal nos podamos dar una idea del tipo de persona que es, ¿no? Claro. O sea, más allá de un examen de conocimientos, que es lo que se aplica. Creo que hay ciertos intereses, motivaciones que deberíamos de identificar en los aspirantes para entonces saber si va a ser un buen profesor. Como mencionabas hace rato en mi semblanza, yo tengo casi 10 años dedicándome a estudiar las motivaciones para ser profesor. Entonces se han reconocido pues los dos tipos de motivación que ya sabemos, ¿no? Intrínseca y extrínseca es como lo más común, pero hay un tipo de motivación que la motivación trascendente. La motivación trascendente es aquella que te impulsa a hacer algo por el beneficio o el impacto que vas a tener en otros. Entonces, las carreras enfocadas al servicio, como es la docencia, pues se esperaría que un aspirante tenga muy elevada la motivación trascendente. Yo quiero ser profesor, pero independientemente de si me gusta o no, que sería lo intrínseco, o sea, si me gusta estudiar, si me gusta el contacto con los niños, esa es motivación intrínseca. Pero si quiero pues tener un salario, si quiero tener descanso el fin de semana, o que no es cierto, pero bueno, eso sería motivación extrínseca. Pero la motivación trascendente es aquella que te lleva a ser docente por el impacto que va a tener tu trabajo en otros. Okay. Entonces, el estudio de ese tipo de motivación sería algo muy interesante para poder seleccionar a nuestros aspirantes. Porque quien llegue con una motivación trascendente alta es más probable que se quede en la carrera, que culmine la formación inicial y que entonces se dedique a eso, porque también ese es otro fenómeno. A nivel internacional, cada vez más profesores que fueron formados para ello terminan dedicándose a otra cosa. Wow. Porque no tienen suficiente campo laboral, por ejemplo, en México, pero en otros países, en países como Australia, en Europa, hay todo un movimiento donde dicen, no, esto es muy desgastante, mejor me voy a ir a otra cosa. Siempre no. Siempre no. Entonces, lo que dice la literatura, por ejemplo, Watt y Richardson son unos autores que podrían ser como los papás en este tema. Ellos son australianos y diseñaron un modelo que se llama Fit Choice, que es una encuesta para poder medir este tipo de motivación, y con eso ellos lo que pretenden es tratar de identificar a los mejores aspirantes o ya profesores, ¿no? O sea, decir, si vas a contratar a alguien, mejor contrata a este profesor, porque este otro es más probable que se vaya antes. Entonces, eso en México todavía no se hace. De hecho, yo en mi tesis doctoral, este instrumento del Fit Choice lo adapté, hice una versión mexicana enfocada a las características de nuestras escuelas normales, y lo aplicamos en su momento a los aspirantes de todo Baja California. Y pues en unas publicaciones que se van a compartir igual también en este podcast, podrán leer al respecto, ¿no? Si tienen interés al respecto. Bueno, vale. En síntesis, las características o cualidades que se esperaría, o que en mi opinión podemos identificar en un futuro profesor, podría ser pues la empatía, la creatividad, la responsabilidad, el compromiso hacia su labor docente,
sin ser mártir. Eso creo que también es importante, ¿no? O sea, sí tienes un compromiso, pero es un trabajo. No puedes dedicar tu vida totalmente a eso, porque no es sano. Y otras características como la puntualidad, no nada más en el tiempo, sino en el trabajo que se está realizando, el tratar de ser previsor, no sé, diferentes elementos que tal vez en una entrevista no se puedan visualizar todos, pero en una conversación puedes tener ciertas ideas, ¿no? Que te puedan permitir tener una foto un poquito más completa, más allá que un examen, pues, de conocimientos. Ok, perfecto. Ahora, esa parte sería como lo ideal, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ahora vámonos con la realidad. ¿Cómo son los estudiantes que estamos recibiendo en las instituciones formadoras de docentes? Fíjate que en las últimas 3 generaciones yo he tenido muy buenas experiencias con los estudiantes en la normal en particular, ¿no? Con los 30 muchachos con los que yo he trabajado, pues no podemos generalizar, porque también pues sabemos de casos que lamentablemente no nos representan como quisiéramos, ¿no? Claro. Pero en particular estos 3 últimos años yo he notado que los muchachos son responsables, son comprometidos, se preocupan, que eso creo que es algo fundamental, creativos. Yo pues tengo 3 años dando clase en segundo semestre. Antes yo siempre daba como a los más grandes y ahora estoy con los chicos en la licenciatura. Y desde el inicio yo le digo, yo les voy a dar clase como si estuvieran en quinto o en sexto semestre. Entonces el nivel de exigencia es alto y pueden con ese nivel. Entonces a mí me parece que igual les gusta enfrentarse al reto de poder estar pues al nivel de exigencia que se les está poniendo y los siento comprometidos con su labor profesional, yo creo que ellos ingresaron con una alta motivación para ser docente y lo están sosteniendo, ¿no? Igual este grupo que comentaba hace rato que tenemos estudiantes en sexto semestre donde ya ha tenido más de el 30% de deserción, pero los que se quedan muy comprometidos, ¿no? Porque igual muchos pues no pueden con el nivel de exigencia y reprueban, entonces. Oye, pues hemos tenido bastante información en este primer bloque, muchísimas gracias. Recuerda a ti que estás en casita que te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook, de Instagram, o nos puedes mandar mensajito a través de WhatsApp con el número que aparece en pantalla o con el código QR. Si alguien te contesta en WhatsApp, ya sabes quién te está contestando, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias a ti por continuar. Te invitamos, no te vayas porque viene todavía muy buena información. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Familia IDEA, estamos de vuelta con la doctora Jihan García Poyato, quien nos está hablando sobre todas estas situaciones que tienen que ver con la formación docente. Pero durante el capítulo yo creo que hemos podido observar que no nada más tiene que ver con la formación inicial docente, ¿eh? Hemos mencionado muchas cosas que tienen impacto o nos pueden interesar a los profesores que ya estamos en servicio. Profe, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Un gusto. Y le damos la bienvenida a la profe Mayrani, quien nos acompaña, ya saben, todos los viernes que emprendemos este maravilloso viaje de aprendizaje. Hola, Profe, hola, muy bienvenida. contenta de estar aquí. Excelente. Bienvenida, maestra. Bienvenidas a las dos. Ok, hace ratito me llamó la atención que estábamos comentando sobre las instituciones, ¿no?, formadoras de docentes y el dato de deserción en cuanto al alumnado. ¿Podríamos hablar en esta situación de las estadísticas de deserción, de todo eso? Sí, claro. Mira, pues antes de llegar a la deserción, creo que sería interesante darles un poco sobre el ingreso. Claro. De manera tradicional, las escuelas normales en nuestro país pues no necesitaban hacer difusión ni buscar aspirantes porque había filas y filas y filas, había muchísimos interesados. Aquí en la Normal de Ensenada se daban hasta 1000 fichas para aceptar 2 grupos de 30 estudiantes.
eso estoy hablando hace 20, 25 años. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, esto se ha ido reduciendo, no solo en nuestro país, como ya comentábamos, sino es una tendencia lamentablemente a nivel mundial. Como también ya les comentaba, en el 2016 inicié un proyecto para analizar las motivaciones para ser profesor, donde nos dimos a la tarea de revisar las estadísticas a nivel nacional. Y encontramos que las licenciaturas en educación primaria específicamente ha tenido una reducción dramática. Específicamente en 2019 publicamos un artículo en una revista de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, en donde pues lo titulamos La profesión docente en crisis. Ahí presentamos estos datos estadísticos. Se encontró que a partir del 2011 a 2019, que fue que se publicó, hubo una reducción a nivel nacional del 57% en la cantidad de aspirantes para esta licenciatura. En el caso específico de Baja California, esta reducción era del 82%. Entonces, wow, si vemos la gráfica, es una caída muy dramática en el interés. Puede haber diferentes razones, ¿verdad? No nada más es porque estamos dejando de hacer algo en las normales, sino, por ejemplo, la reforma educativa del 2013 tuvo mucho impacto. Esto de pues, lo que se conoció como la desprofesionalización del docente, también que se solicitaba un promedio mínimo de 8 para ingresar a la normal. De igual forma, pues la oferta, que ahora hay muchas otras carreras, que bueno, que tenemos una mayor oferta en las ciudades para que los estudiantes puedan ingresar a educación superior. Entonces, en este documento que les platico, pues enlistamos algunas posibles razones y algunas ideas de política educativa que las normales podríamos implementar. Por ejemplo, la atracción de más y mejores aspirantes, porque la intención no es nada más llenar nuestros grupos. En nuestra escuela no tenemos problema para llenar 2 grupos de 30 estudiantes, pero sí es significativamente distinto el poder elegir entre 1000 estudiantes, los 30 mejores, a elegir entre 100 estudiantes, ¿verdad? Entonces, esta situación es relevante. Al respecto, me permito recomendarles 2 publicaciones. Una es de Medrano, Ángeles y Morales. Es un libro muy útil para quien esté interesado en el tema de la formación docente. Ellos hacen una fotografía muy interesante de la educación normal en nuestro país y pues aquí les va a aparecer la liga donde ustedes puedan descargar el libro. Y también a nivel internacional está el libro de El Acua y colaboradores, donde ellos hablan de estos cambios de la docencia a nivel Latinoamérica. Entonces nos vamos a dar cuenta que no es una situación exclusiva en México, sino pues a nivel internacional. Está evolucionando, entonces tenemos que cambiar junto con el mundo, cambiar nuestra forma de educar a los futuros profesores. Claro. Oye, y en esta partecita ahora sí que de formar a los futuros profesores, ¿qué competencias estamos desarrollando en ellos? Bueno, en el plan de estudios actual, que es el plan de estudios 2022, ya no se les llama competencias, sino cambió el término a dominios del saber. Y específicamente en la licenciatura en educación primaria, pero es muy parecido en las otras licenciaturas, pero como es en la que yo trabajo, pues es el ejemplo que les voy a compartir. Tienen 12 dominios. En el primero de ellos se enfoca a el actuar de manera ética de nuestros estudiantes, ¿no? Aquí, pues la intención es que pueda tener una actitud de respeto ante las diferentes situaciones que se dan. En el segundo dominio, pues es que tenga la capacidad de conocer a la población con la que trabaja, que pueda atender todas estas características socioculturales, contextuales, el desarrollo cognitivo, lo que sabemos entre los docentes como hacer un buen diagnóstico, claro, ¿no? Tanto de su grupo como de la comunidad en la que está inserta la escuela. Ahorita que ya estamos nosotros en servicio, ¿cómo te das cuenta que definitivamente estas características son súper importantes, ¿no? Porque si bien cuando estábamos estudiando, bueno, yo recuerdo que a veces decíamos, ¿por qué me la pones tan difícil? O sea, ¿por qué metes características de los estudiantes, de la escuela? ¿Qué importa si estamos en un contexto urbano, en un contexto rural? ¿Por qué haces todo tan difícil? Decías, ¿no? Y ahorita ya con un poquito más de experiencia, muy poquita de experiencia, porque uno acaba de salir de la escuela, sí, dices sí, tú. Claro. Entonces, ya ahorita te das cuenta cómo verdaderamente impacta todos esos
pequeños detalles que a lo mejor tienes que considerar, ¿no? Incluso elementos que están fuera de la escuela, Totalmente. ¿verdad? Inmersos en la comunidad. Entonces buscamos que nuestros estudiantes pues aprendan a hacer eso de la mejor manera, ¿verdad? Claro. También en este conocer a la comunidad es la colaboración con las familias, que sabemos que es fundamental para que pues la meta última, que es el aprendizaje de nuestros niños, se logre. También el cuarto dominio es para desarrollar la sensibilización y la valoración ante las diferentes culturas. Comentábamos también hace rato cómo pues, los contextos son cambiantes, la migración en nuestro país es un tema muy real que vivimos todos los días, entonces el poder como profesor estar formado para poder atender esta diversidad cultural, ¿no? Claro. En la quinta es reconocer el valor de la educación física. A veces lo dejamos por fuera, ¿no? O, es que el profe de educación física que se encargue de eso, pero como profe de grupo también es tu responsabilidad, ¿no? Valorar esto. Y en mi opinión lo más importante es ver cómo la educación física te ayuda a aprender, porque si lo alejamos, pues es cuando ya no tiene mucho sentido. También, pues, es importante que nuestros estudiantes normalistas logren analizar críticamente el plan y programas de estudio vigentes. Es decir, lo que se ve en educación básica, ¿no? Es muy importante que los profes no pensemos que nos formamos para un plan de estudios particular. Justo la semana pasada le comentaba a mi grupo de segundo, a mí me tocó formarme para el plan 93. O sea, muchos de mis estudiantes ni siquiera habían nacido. O sea, en el 93 yo iba en la primaria, pero en la normal Dije, ya no me dan las cuentas. No, en la normal me tocó trabajar con ese plan de estudios. Okay. Y ya una vez en servicio trabajé con el plan 2006, con el 17 y ahora en la normal pues me tocó 2022. El 2022. Entonces no podemos pensar que en la normal te vamos a poder formar para el plan presente y futuros, porque estos cambian. Entonces necesitamos formarlos con las capacidades necesarias para poder entender un plan de estudios. Para adaptarte a los cambios. Exacto. Y no estar casado como, es que son competencias, no se pueden llamar de otra manera. O sea, esto va evolucionando porque son términos que la investigación educativa va dando muestras si funciona o no. En muchas ocasiones no es el resultado, pero también la política, ¿no? La política va cambiando en nuestro país. Lamentablemente, pues los cambios generalmente son por partido o sexenales, no por una política de Estado permanente. Entonces, el profe tiene que estar preparado para poderse adaptar a estos planes de estudio nuevos, ¿no? Claro. Y tener cuidado, tener cuidado con la parte de ahora sí que una falsa aceptación de un plan de estudios, porque me ha tocado, por ejemplo, escuchar en algunas situaciones frasecitas como, es que es lo mismo, claro, nada más que con otras palabras. Y no, ya. Es una concepción de país distinta, va desde ahí. O sea, y les comentaba a mis estudiantes, nosotros somos el agente último porque estamos frente a los alumnos. Entonces, somos los que vamos a concretar o no una idea de país. Entonces, es importante que desde la normal, pues, les enseñemos a poder analizar y entender el trasfondo de un plan de estudios, por ejemplo, ¿no? Claro. Y esto, pues, se concreta en el dominio número 7, que es el diseño de planeaciones didácticas. ¿Tú ibas a comentar algo del...? Pues, más bien que comentar que a veces nos estamos apenas adaptando al plan de estudio cuando de repente, ¡pum!, nos los cambian otra vez. Entonces, y eso lamentablemente pues se da porque no son políticas de Estado, sino que son políticas sexenales o partidistas. Entonces, a veces no nos damos, o el gobierno no se da la tarea de ver qué realmente funcionó. Es que era de otro color, entonces se borra todo y empezamos de cero. Desde cero. Y pues nosotros estamos como agentes sociales y agentes educativos, pues implicados en, oye, espérame, todavía apenas estaba aprendiendo algo, pero ya me lo vas a cambiar. Lamentablemente, pues es una decisión que no está en nuestras manos y pues tenemos que ser tolerantes, ¿no? Con este cambio. Por ejemplo, el plan de estudios del 2022, pues no sabemos cuánto tiempo vaya a estar presente, ¿no? Puede ser 10 años, pueden ser 2, o sea, en la normal, el plan de estudios anterior fue el plan 2018. Entonces duró solamente 4 años y ya lo cambiaron en el 22. Tampoco es una decisión de cada escuela, ¿no? Entonces, pues les decía, una herramienta fundamental de un docente es la planeación. Aun cuando a veces decimos, pues me la puede hacer la inteligencia artificial, o la compro, o la bajo de internet, pero
la planeación es como tu mano izquierda y la evaluación tu mano derecha, ¿no? O sea, como profesor, en mi opinión, no puedes ser docente si no entiendes con claridad qué quieres hacer con tus niños y eso se concreta en una planeación, ¿no? Y ahí también pues vemos el dominio número 8, que es el diseño y desarrollo de propuestas de atención educativa para los niños en entornos multigrado, algo que a veces no nos preparamos para ello, ¿no? Ahora en el plan de estudios 2022 sí viene una clase para trabajar en multigrado, entonces es algo novedoso. A mí me hubiera encantado llevar esa clase que dices, porque tuve la maravillosa oportunidad de que cuando me asignaron mi plaza, me mandaron a un poblado que se llama El Barril, donde vivíamos aproximadamente como unas 60, 70 personas. Era un campo pesquero al sur de Baja California, que recuerdo perfectamente cuando yo iba a ir a la asignación de las plazas y dije yo, Diosito, quiero una plaza definitiva, aunque sea la última escuela del estado, pero quiero una plaza, ¿no? Y me lo cumplió Deseo Dios. cumplido. Me dijo, ahí te va la última plaza del estado. Y llego y me doy cuenta que es una escuela unitaria. Entonces llego y están todos los estudiantes en un mismo salón, los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y dije yo, wow, ¿cómo le voy a enseñar a leer al niño de primero, pero cómo le voy a enseñar al mismo tiempo al niño de sexto grado que tiene que aprender situaciones de comunicación como las exposiciones y los debates? Fue un reto muy, muy grande y que sin duda sí teníamos bases, porque en la normal ahora sí que aprendimos muchísimas cosas muy importantes que definitivamente me sirvieron, pero nunca aprendimos esta parte de lo multigrado, y si ahora está, qué maravilloso. Ahora está, y de hecho pues tenemos docentes especialistas en ese tema, y eso pues les brinda una gran experiencia a los estudiantes, justo por eso, porque sabemos que los recién egresados es como el rito de inicio, ¿no? O sea, que te va a tocar una escuela así. La novatada. La novatada. O sea, si no eres unitario, igual bidocente, pero vas a trabajar multigrado. Entonces, pues qué mejor que tener, no van a estar formados al 100, nunca estamos formados al 100, pero por lo menos una introducción al tema, ¿no? Y quiero destacar, nada más resaltar antes de que pasemos al siguiente dominio, de que es difícil, a veces hasta llega a ser un poquito como, ¿qué palabra puedo utilizar? Como frustrante en el aspecto de que no tienes las herramientas y te enfrentas a ciertas situaciones que no sabes cómo actuar, ¿no? Pero en resumen, así si lo miras desde un punto de vista más integral, son experiencias demasiado enriquecedoras. Yo me fui a El Barril siendo una persona y volví siendo una persona completamente diferente en todas las dimensiones, profesionales, personales, laborales, de todo. Entonces ahora sí que cuando yo le dije a Dios quiero plaza y me mandó para allá, yo creo que tomó la mejor decisión del mundo en mandarme. Y es que como profesor, por eso se llama formación inicial. O sea, la normal es solo un inicio, pero cuando te enfrentas a estos retos es cuando sigues formándote y terminas de ser el profesor que eres ahora, ¿no? Entonces, correcto. Sí, eso creo que es muy importante. El siguiente dominio es el desarrollo de una cultura digital. También ahora, pues, en la época en la que vivimos, los muchachos llevan 2 o 3 cursos, materias, ahora ya no se llaman materias, se llaman cursos. Entonces, se llaman cursos, pero se refiere a la materia que tomas durante todo el semestre, sobre este tema, ¿no? Para que estén también habilitados en las nuevas, que ya no son tan nuevas, pero en las tecnologías que se tienen al alcance. También la otra mano que les decía, la evaluación, es el otro dominio. Y no nada más el desempeño de los niños, sino también para evaluar tu propio desempeño como docente. Entonces, el uso de instrumentos de evaluación como rúbricas, lista de cotejo, escalas de rango para evaluar a los niños, pero también cómo eso te ayuda a ver qué te falta, ¿no? Para qué te falta como docente. Y en la número 11 es sobre la investigación. Aun cuando no se pretende que nuestros estudiantes de licenciatura egresen como investigadores, pero sí es necesario que tengan bases, porque en la docencia necesitamos forzosamente saber investigar y poder, esto es una herramienta que nos puede ayudar a solucionar problemas de manera independiente. Y por último, pues algo que creo que es fundamental es desarrollar la capacidad de agencia. Nos tenemos que ver a los profesores como un agente de cambio social, cosas que podemos hacer no solo en nuestro grupo, sino el impacto que tiene en sus familias y en la comunidad en la que nos desempeñamos. ¿Viste mi cara de sorpresa al ver este dominio?
Me parece muy interesante este dominio porque justamente hace como 3 días estábamos platicando sobre una situación que nos pasó, pero en Academia IDEA. Sí. Al final de cuentas, en Academia IDEA, pues somos profesores, ¿no? A distancia, pero claro, el impacto es muy grande, ¿no? Y brevemente les platico la historia. Teníamos un estudiante que se inscribió en Academia IDEA porque estaba, pues, obteniendo calificaciones reprobatorias, y nos dice su mamá que la inscribe en Academia IDEA porque ya se agotó los recursos ahí en su contexto para que a la niña le vaya mejor. Entonces, que ella no estaba muy convencida de la educación a distancia, pero que ya era el último recurso. Entonces, bienvenida, empezamos con el diagnóstico de la niña y todo, y empezó a tomar clases, pero me voy a adelantar, 5 meses después, nos llama la mamá con la confianza que nosotros le brindamos, porque literalmente nos tratamos como una familia en Academia IDEA, y nos dice la mamá de esta niña, dice, profe, muchísimas gracias, dice, porque los resultados son maravillosos de mi niña en la escuela, está obteniendo muy buenas calificaciones, pero mi llamada no es nada más para eso. Mi llamada es para comentarle y agradecerles, y ahora sí que platicarles esta situación, porque, dice, se acabaron las peleas con mi marido. Y yo, caray, ¿cómo que se acabaron las peleas con su marido? ¿Nosotros qué tuvimos que ver en eso? Y dice, sí, dice, porque pudimos darnos cuenta que siempre que él y yo discutíamos era por ver quién iba a regañar a la niña, quién la iba a poner a hacer las tareas, quién le iba a explicar, quién se iba a aventar al ruedo para hacer todo esto. Entonces de repente empezamos a observar que era como de, oye, ponte a hacer tareas, ya la hice, oye, ponte a hacer, no tengo. Y fue así como de que, caray, se acabaron las peleas. Entonces, ¿cómo este dominio me llamó la atención? Porque efectivamente tenemos un impacto que a veces no somos ni siquiera conscientes del gran impacto que hacemos, y jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener, por ejemplo, impacto en la relación de pareja de papás. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿y cómo se modifica toda la dinámica familiar? Porque ella nos comenta, ahora, si existe un conflicto entre él y yo, es por ver a dónde nos vamos a ir el domingo, si al cine o al parque. Entonces, qué bonito conflicto, claro, ¿no? Que tenemos que ver a dónde nos vamos a ir a festejar. Entonces, definitivamente los profesores, en todos los contextos donde estamos, impactamos no nada más en los niños y en la escuela, o sea, en la familia, en la comunidad, claro, en todos lados. Y ser consciente de esa agencia social es muy importante, porque a veces pensamos que solo es de la puerta del salón hacia adentro, y no, o sea, también podemos hacer cambios al respecto, ¿no? Y este plan de estudios está muy orientado a eso, a ver a la escuela como una parte fundamental de la comunidad. Entonces, también, no nada más qué puede hacer la comunidad por la escuela, sino la escuela qué le puede devolver a la comunidad. Y los estudiantes pues desarrollan proyectos también de intervención comunitaria para, a lo largo de su formación y en las prácticas que ellos realizan, que no solo sea la práctica dentro del salón, sino llevar los proyectos hacia afuera, ¿no? La metodología de cómo trabajan ahorita en la normal es por proyectos. No necesariamente. No necesariamente, pero sí les enseñamos a que ellos diseñen proyectos. Okay. Entonces, si bien la clase no se trabaja, no todas las clases, en algunas de mis clases yo sí lo trabajo por proyectos, pero es abierto. Usamos metodologías activas igual que en educación básica. Bueno, este plan de estudios 2022 que pues tenemos actualmente en la normal, cabe señalar que por primera vez en la historia del normalismo mexicano fue codiseñado, siguiendo pues este término también que se maneja en la nueva Escuela Mexicana en Educación Básica. Yes. En esta ocasión, la Autoridad Educativa Federal diseñó el 40% de las clases que se llevan, de los cursos que llevamos en la malla curricular, y el resto ya está diseñado por cada estado de la República, y cada escuela tiene la facultad de decidir qué materias va a llevar o no, dependiendo de su situación contextual. Wow. Entonces, hay planes de estudio como hay escuelas normales en el país. Eso pues es un experimento, en mi opinión, porque es la primera vez que lo hacemos. Esperemos pues tener buenos resultados. Claro que pues tiene también complicaciones administrativas, claro. Por ejemplo, para el cambio de estudiantes de una escuela a otra tendrá que haber procesos de revalidación, pero bueno, apenas estamos aprendiendo sobre la marcha. Nuestros estudiantes de este plan de estudios apenas van en 6º semestre, no hemos egresado ninguna generación aún, entonces pues vamos a ver cómo y debe funciona. Tener como sus bondades y al mismo tiempo como sus partes malas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí también, o sea, puedes hablar de muchos aspectos, como la preparación de las personas que están diseñando también toda esa partecita, porque si bien sabemos, qué padre porque
pues México es grandísimo, Claro. ¿verdad? Qué padre que se dé apertura para eso, pero no sé, hay muchos otros elementos que me hace pensar así como de, ¡ay, qué responsabilidad tan grande! Correcto. Sí, así como hay diversidad en las escuelas primarias, pues también hay diversidad en las escuelas normales. Entonces hay escuelas en donde no, pues el personal docente no está formado para el diseño curricular. Aquí mismo nosotros no estábamos totalmente formados y tuvimos que pues entrar a capacitaciones, a ver de qué se trata y también más de, es voluntad, pero también formación, pues. Entonces sí, pues veremos cómo funciona, pero es un experimento interesante, ¿no? En muchas partes del mundo ya se trabaja así, Okay. Entonces pues veremos cómo nos va a nosotros. Vale. Y como siempre decimos, el error ahora sí que es un aprendizaje. Pues sí, yo a mis estudiantes que están ahorita en sexto, les digo, ustedes son los conejillos de Indias, porque ya con los que van en cuarto y en segundo, pues hemos aprendido cosas, ¿no? A partir de los que están en sexto, entonces pues sí, les tocó. Vamos a ver qué tal. Y aprovechando, quiero hacer un comercial. En nuestra escuela estamos a punto de sacar la convocatoria para la especialidad en educación inclusiva, trastornos, discapacidades y altas capacidades, en donde vamos a ofrecer un programa de 1 año sabatino, donde los profesores o bien personal educativo de instituciones públicas o privadas pueden cursar con nosotros esta especialidad que sí está enfocada pues en formarlos particularmente para la atención a personas, no solo niños, porque puede ser de cualquier nivel educativo, con estas características. Entonces, si estás interesado, te esperamos en nuestra escuela normal. Sí, si estás interesado, te vamos a dejar ahí los datos de contacto para que te puedas comunicar con ellos, pedir más información y así tomes decisiones. ¿Vale? Ok, retomando lo de las VAP que estaba mencionando. Sí. No sé si sea posible y lo podemos platicar, a ver si podemos como ver o analizar las VAP o dar pequeños ejemplos sobre las VAP en los niños, jóvenes y adolescentes, así ligeramente, qué son, cómo se manifiestan, y las VAP en la normal, en los, ahora sí cuando los profes se están formando. Claro. ¿Se dan? Sí. ¿Sí se dan? Sí, totalmente. Mira, esta no es mi área de expertise. Claro. O sea, yo trabajo más diseño curricular, otros temas, pero lo que, por esto mismo de la especialidad que les comentaba, pues hemos tratado también de formarnos un poquito, claro, y poder, pues, no cometer errores, por lo menos en el lenguaje, ¿no? Justo el mes pasado tuvimos una capacitación, un taller con un supervisor de educación especial de aquí de Ensenada y su ATP, y nos hablaba, por ejemplo, de señales en el vocabulario tan sencillas como el que no debes decir que una persona con VAP. Okay. Es una persona que enfrenta una VAP. Okay. O sea, como para mí fue como, wow, es cierto. O sea, sí, puede ser algo tan insignificante, pero que en el vocabulario que estamos usando ya te implica la perspectiva que, claro, se tiene. O sea, la barrera no es del estudiante. Él enfrenta la barrera, está ahí y por lo tanto no responsabilizas a la persona, sino que identificas cómo poder ayudarlo, para poder entonces enfrentar y superar esa VAP. Entonces, a mí, términos así tan sencillos, creo que son muy importantes de poderlos manejar de manera coloquial, ¿no? Al menos para expresarnos de manera correcta, ¿no? Exacto. Y es que te implica problemas tanto, incluso ahorita problemas económicos, emocionales, cognitivos, y a veces lo relacionábamos mucho como a lo cognitivo en específico. Exacto. Y no necesariamente. Por ejemplo, una estudiante, así es como yo he podido ir aprendiendo un poquito del tema, porque mis asesoradas de tesis toman el tema, entonces pues me informo de eso. Entonces, una estudiante, Jessica, hola, espero que estés por ahí, ella hace 2 años salió de la escuela en la licenciatura en educación preescolar y ella pues se enfocó en investigar en 3er año de preescolar y en 1er año de primaria cómo se trabajaba. Era un jardín de niños y una primaria contiguas, entonces pues los niños que estaban acá pasaban a la primaria y entonces abordó con las profes cómo atendían las VAP. Entonces, ella me comentaba en su momento que era muy interesante las barreras de tipo pedagógico o didáctico. O sea, nosotros como profesores también podemos ser una barrera para nuestros estudiantes. Qué fuerte eso. Es muy fuerte y muchas veces no es con mala intención, es por desconocimiento. Entonces, en uno de los casos que ella indagó, pues la docente fue consciente de esa situación y entonces
su formación no le permitía atender al caso estudiante que tenía con una situación en particular, pero fue consciente de ello y se preparó para hacerlo. Entonces, creo que eso es muy importante. Volviendo a la normal, si bien uno puede decir, es que son adultos, pero claro que hay situaciones de aprendizaje que lamentablemente muchas veces no fueron identificadas a tiempo. O sea, llegan nuestros estudiantes con 18, 19 años de edad y nunca se habían dado cuenta que tenían algún tipo de trastorno, o ningún profesor, ni los padres, nadie, o sea, no tienen un diagnóstico. Entonces, lo que ya desde hace varios años en la escuela se implementa un programa de tutoría. Entonces, lo que se hace es, hay un tutor por cada grupo, y si un profe, pues te das cuenta de alguna situación, alguna señal que pudieras decir, algo pasa por acá, pues se canaliza al estudiante con el tutor, y ya el departamento de psicología pues platica con ellos, se aplican algunas pruebas, porque también pueden ser situaciones ahora también tenemos muchos estudiantes que tienen medicamentos psiquiátricos, entonces también pues orientarlos, ¿no? Ver si está todo correctamente. Y además, en este momento se está instaurando el departamento de psicopedagogía, porque solamente tenemos tutoría, entonces ahora ya se espera dar una atención más especializada con este departamento. ¡Guau, qué padre! Me encanta todo eso, ¿no? ¡Qué chido! Sí, súper. Profe, pues yo creo que podemos seguir platicando por mucho tiempo sobre todos estos temas que son, aparte de interesantes, son muy largos, ¿no? Y más, si te seguimos interrumpiendo como lo venimos haciendo con experiencias y todo, vamos a durar aquí 3 días. Pero ahora sí que definitivamente yo creo que podemos rescatar ahora sí que lo bonito que es esta parte de la docencia, ¿no? Y todas las bondades que tiene. Pero antes de despedirnos, me gustaría abrirte un espacio por si hay algo que te gustaría comentar, algo que decirle a las personas que nos están viendo. Claro, bueno, otro comercial para empezar. También, así como les comentaba de la especialidad que estamos por ofertar, en este momento está abierta la convocatoria para ingresar a la maestría en gestión escolar en nuestra escuela, en donde pues está enfocado igual para cualquier profesional de la educación con una licenciatura afín al área educativa que quiera seguir formándose en el ámbito de la gestión escolar, pues tal vez para una promoción directiva o supervisión. Cualquier informe, pues estamos a sus órdenes. Bueno, también me gustaría comentarles la importancia de estar seguros de su decisión vocacional. Muchas veces los jóvenes no llevan un proceso de elección profesional adecuado. A veces en la fila de la ficha deciden si sí quiero o no quiero. Entonces, es una decisión con la que vas a vivir el resto de tu vida, y más cuando te quieres dedicar a una profesión tan bonita y tan gratificante, pero a la vez tan desgastante como es la docencia. ¿No? Es demandante. Todo el tiempo estás trabajando, aunque no estés en tu horario de la escuela, tu cabeza no para de pensar cómo puedes solucionar, qué puedes innovar 24/7. Entonces, esto me parece fundamental, que estemos conscientes de los beneficios, el impacto que tiene nuestro trabajo, pero también de la carga mental que implica, para estar de igual manera acompañando nuestra formación con un apoyo emocional. Creo que era algo que antes no se mencionaba, pero la salud emocional y mental de los profesores es muy importante. Entonces también tratarlo de entender. En nuestra escuela igual tratamos pues de apoyarles en este sentido, pero el no desgastarnos innecesariamente también es muy relevante. Sí, ahorita de lo que estabas comentando, cuando conozco a alguien y que me preguntan, ¿en qué trabajas? Mi respuesta es, no, yo no trabajo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con que yo no trabajo? Porque realmente no me cuesta trabajo mi profesión. Me encanta, me levanto con unas ganas enormes de ir a trabajar. Me levanto con una motivación muy grande de ir. Cuando llego a la escuela y veo a mis estudiantes, disfruto estar enseñando, y cuando menos pienso ya son las 12 y ya es hora de irnos, ¿no? Y cuando menos piensas ya es viernes y se acabó la semana. ¿Sí o no? Cada rato decimos así de, ya estamos a febrero, ya es marzo, ya es mayo, me falta todo. O sea, súper rápido. Entonces, el trabajo deja de costarte trabajo cuando te gusta lo que haces, ¿no? Y si te vas a dedicar toda la vida, hay que seleccionarlo con mucho cuidado
Y sí, como ella lo dice, es demandante, es difícil, pero al mismo tiempo es muy gratificante y es maravilloso porque pareciera como si cada año cambias de trabajo. Totalmente. Te enfrentas a retos y ahora sí que nuevas experiencias, pero totalmente diferentes, ¿no? Sí. O sea, terminas en julio con un trabajo y en agosto ya entraste a otro trabajo. Entonces, durante toda la vida estás teniendo diferentes trabajos. Que ¿no? yo siento que, por ejemplo, termino un ciclo y es como que inicia otro año. Para mí, yo lo tomo así, o sea, el siguiente ciclo es como que si estuviera año nuevo, haz de cuenta, ¿no? Y es una profesión tan noble que te permite idear hasta donde tu creatividad te lo permite. Y un ejemplo de ello son ustedes, ¿no? Con este proyecto tan interesante que tienen. Entonces, quien diga que la docencia es un trabajo aburrido, que hace siempre lo mismo, es porque nunca has sido profesor. Entonces estamos, tu creatividad es el límite. Claro. Oye, y voy a aprovechar y voy a hacer un break. Nada más, ahorita que dijiste que la docencia no es aburrida. Definitivamente no es aburrida porque las risas no te faltan a diario. Nunca, me estaba nunca. acordando de algo que me pasó esta semana, ¿no? Estábamos en recreo, estaba haciendo la guardia y llega un niño y me abraza. Hola, profe Diego, chiquito el niño, ¿no? Me dice, hola, profe Diego. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, ay, profe Diego, qué bueno que estás tan gordo para poder poner mi cabeza en tu panza. Almohadita Y yo, no, pues dijo, gracias. Ve, aprovecha tu recreo, mi niño. Le dije. La motivación del día. Y ya salí, me fui al gimnasio, me inscribí. Me puse a dieta, fui al nutriólogo. Y ya deserté del gimnasio. No, no es cierto. Pero no, sí, ahora sí que las risas no faltan. No. Profe, en manera de agradecimiento, mira, te mandamos a hacer una agendita para que anotes ahí todo lo que necesites Muchas todos los gracias. días. Todas mis ideas de formación. Literalmente. docente. Ajá. Sabemos que en relación a todo lo que nos estás aportando es poco lo que te estamos dando, pero ahora sí que es Sí, una no, manera no. de que cuando estés trabajando te acuerdes de nosotros. Siempre. Ajá. Y pues eso representa el agradecimiento que en nombre de todo el equipo de Academia IDEA y en nombre de toda la familia IDEA también que nos está viendo, no nada más aquí en Baja California, en México e incluso en otros países, pues agradecemos toda esta información que nos brindaste. Las puertas de Academia IDEA están abiertas para ti cuando quieras volver. Si cualquier otro tema que te parezca interesante y te gustaría compartirlo con la familia, eres completamente bienvenida. Está de más destacar toda mi admiración que tengo por ti, todo, ahora sí que yo siendo testigo de lo hábil, de lo inteligente, de lo tanto conocimiento que tienes. Entonces, para mí este capítulo ha sido maravilloso porque compartir contigo y recibir toda esta información y ahora sí que tener este reto de hablarte de tú que me parece muy difícil, o sea, es como literalmente jamás me imaginé que sucediera, ¿no? Porque ahora sí que verte como la profesora tan preparada, ahora sí que con tantas acciones como la publicación de tus artículos, tus investigaciones y todo, y el hecho que hayas decidido venir a acompañarnos aquí, para mí es un honor. No, Así que al muchísimas contrario, gracias. es un gusto y como decía al principio, muy orgullosa de ti de verte crecer tanto. Así que felicidades por este gran esfuerzo y a sus órdenes, lo que se ofrezca, aquí estoy. Excelente. Muy bien, entonces, antes de terminar, vámonos a la siguiente sección que es 5 recomendaciones para... Ahora, toma tu cuaderno de notas y prepárate para apuntar 5 recomendaciones que pueden ayudar a formarte y ser el mejor profesor de hoy y del mañana. Recomendación número 1. Infórmate y prepárate para atender los retos actuales. Muy bien. Profe, ¿qué nos puedes decir al respecto? Como decíamos durante el podcast, pues es muy importante que cualquier situación emergente que resulte en el aula, el profesor tenga la capacidad para poder informarse sobre eso y pueda investigar ya sea en fuentes válidas en línea o consultando con otros maestros con más experiencia, pero que no se quede ahí, que siempre tratemos de informarnos. Recomendación número 2. Desarrolla tus habilidades y cualidades docentes. Maestra. Bueno, la vocación, la motivación, la empatía son conceptos en evolución. No siempre podemos estar altamente motivados y es normal. La idea es encontrar qué es lo que te motiva, cuál es tu verdadera pasión y tratar de nutrirlo para que conforme vas avanzando en la docencia, pues no te desgastes y que entonces estés pues motivado con una situación en particular. Recomendación número 3. Infórmate sobre la oferta de formación y actualización docente. Perfecto, profe. ¿Qué podemos mencionar aquí? Es muy importante que pues quienes nos vean no se dejen engañar. Lamentablemente cada vez es mayor la oferta de escuelas no reconocidas con un nivel pues muy dudoso de la calidad que están ofreciendo en sus programas.
doctorados que duran 8 meses, que vas una vez a clases, entonces ese tipo, si se oye demasiado bien, es falso. Entonces, el continuar con la formación implica esfuerzo, implica trabajo, tiempo y no te dejes engañar. No por hacer algo fácil va a ser lo mejor. Recomendación número 4, utiliza la tecnología a tu favor. Siempre pues todos estos recursos que se tienen al alcance como profesores hay que aprender a utilizarlos, no tenerles miedo porque no es algo que vaya a llegar, es algo que ya está aquí y tenemos que aprender a vivir con eso y en particular la inteligencia artificial es un reto que ahorita yo estoy tratando de formarme al respecto y los invito a que todos conozcamos y poder prepararnos, atenderlo y usarlo siempre en beneficio de nuestra profesión. Perfecto. Recomendación número 5, mantente en constante actualización y nunca pierdas el entusiasmo por seguir aprendiendo. Adelante. Bueno, el aprendizaje permanente creo que es una característica fundamental de quienes estamos en esta profesión. Si eres aspirante y crees que solo los 4 años de educación normal va a ser lo único que vas a estudiar, dedícate a otra cosa. Aquí vas a estudiar toda la vida, todo el tiempo, diario, el tema que vayas a dar, porque aun cuando sean temas de primaria o de preescolar, hay que estudiar para estar preparado para ello. Entonces, mantente siempre en actualización, en una formación continua que te permita ser el mejor profesor para tus estudiantes. Muchas gracias, maestra Ihan, por toda la información que acabas de brindarnos. Y a ti que estás poniendo mucha atención y anotando todo en tu cuaderno, tenlo muy presente. Recuerda, los pequeños cambios nos dan grandes resultados. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre todos estos temas, en la descripción del video te vamos a dejar algunos artículos o libros que te recomienda nuestra invitada y no únicamente recomendaciones, también te vamos a dejar algunas producciones que ella ha publicado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y del podcast para que te enteres cuando se estrena un nuevo capítulo. También nos puedes contactar por medio de Facebook, Instagram y WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda, nos puedes enviar sugerencias de temas, alguna opinión que desees externarnos. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia IDEA, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia IDEA, donde los estudiantes toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Gracias Academia IDEA por brindarnos estos espacios de diálogo. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro episodio. Maestra, agradecemos infinitamente por su participación en el episodio del día de hoy. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti que estás en casa y que nos permitiste llegar a tu hogar. Muchas gracias porque cada viernes nos permites seguir atendiendo a todos estos temas tan interesantes de los que estamos hablando. No te pierdas el próximo viernes otro tema que también va a ser muy interesante aquí mismo en Idea del Podcast. Adiós. Juntos a crecer, cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy, y con cada escucha el cambio se ve.